Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Hoy tengo el honor de traer con ustedes a una persona muy especial. Además, un tema que es muy importante para toda la población y que hemos tratado muy poco en este programa. Traemos con nosotros a la doctora Miriam Reyes. Hola, Miriam. Hola, Miguel, gracias por la invitación, muy agradecida de estar aquí y poder compartir algo relacionado pues a lo que es la salud y el deporte en este programa, Viva Mejor, porque para eso estamos aportando a ese vivir, a esa calidad de vida. Gracias. Excelente. Y como dijo la doctora, traemos este tema bien interesante, que es la salud y el deporte. Todos sabemos que la salud y que el deporte es importante para la salud. Ok, pero ¿cuántos de ustedes que están allí sentados realmente se preocupan por hacer deporte para mantenerse saludables? Quizás haya muchos, pero ¿estamos haciendo las cosas correctamente? Hay muchas interrogantes con respecto a esto. A las personas les gusta lograr a corto plazo simplemente el hacer ejercicio para verse bien, y eso no es lo más importante. Y es lo que vamos a comentar hoy con la doctora Miriam, que además de ser médico ocupacional, es médico especializada en medicina del deporte, es profesora universitaria de rehabilitación y también trabaja en clínicas de rehabilitación y fisioterapia. Y esto le da una amplia experiencia para el dominio de este tema y de todos estos temas a los que hemos estado relacionados. No podemos tratarlos todos porque sería un programa de 5 horas, pero sí vamos a tratar la parte que ella del deporte, en la que es una de las que ella se especializa. Pero bueno, ahí tienen sus contactos, ahí tienen sus teléfonos, su Instagram, donde pueden ubicarla para que ella, si quieren más información sobre las otras áreas, ¿no? Miriam, quería empezar este programa preguntándote qué es realmente, como decir, la salud y por qué es importante mantenerla. O sea, sí, realmente antes de relacionar el deporte también tenemos que hablar de la salud. Y es como tú has dicho, el deporte tiene que ser visto como una herramienta y es visto como una herramienta de coadyuvante como tratamiento no farmacológico a cualquier enfermedad. O sea, no solamente es preventivo para mantener una calidad de vida, sino también para rehabilitar algunas patologías que realmente necesitan el ejercicio físico como aporte para mejorar y terminar de restablecer la salud. Y la salud pues es considerada desde el año 1946 por la Organización Mundial de la Salud, que desde esa época no se actualiza mucho el concepto, y como el mayor estado de equilibrio entre lo biológico, psicológico y lo social, ¿no? Entonces vamos a tener, para poder hablar de salud y deporte, que relacionar el ejercicio físico en cada uno de estos ámbitos. Y voy más allá porque hoy en día estamos rodeados de tecnología, rodeados de múltiples radiaciones, que en este caso no están incorporados como que ni en lo social, ni en lo mental, ni en lo físico, ¿no? Entonces, en este caso va a ser muy interesante hoy en día incorporar tecnologías que pudiesen mejorar la práctica del ejercicio en función a la salud, ¿no? Y además de eso, pues incorporar nuestra relación con la naturaleza dentro de ese estado, dentro de ese concepto que plantea desde hace muchos años y décadas la Organización Mundial de la Salud, que es la naturaleza, el contacto con la interrelación que tiene que haber. Y fíjate que hoy en día la tendencia dentro de la salud del ser humano ha ido cambiando un poquito y están incorporándose incluso herramientas de macroinformación a nivel de lo que es la biología de las plantas, porque obviamente lo que sucede en las plantas y en nuestra naturaleza puede incidir en la salud del ser humano. De igual forma, lo que sucede en nuestras aguas, en el tratamiento de las aguas, y hay organizaciones hoy en día como One Health que plantean una visión completa, integral, un poco más ampliando ese concepto de salud que tiene muchos años y décadas, como una visión general a lo que debe ser la salud hoy en día, ¿no? Entonces nos quedamos como cortos con nada más biopsicosocial. Hay que incorporar la parte incluso espiritual, la parte natural, ecológica, ¿okay? Cultural, porque dependiendo de la cultura y los hábitos culturales de una región u otra,
podemos tener más o menos herramientas para que ese deporte o ese ejercicio físico sea visto como saludable, ¿no? Porque hemos tenido también el deporte, si no se hace dentro de esa visión controlada o buscando que sea como una herramienta para la salud, puede también resultar un factor muy productor de lesiones, ¿ok? De lesiones porque no se sabe controlar, no se sabe adaptar las capacidades y las intensidades del ejercicio físico a la persona como tal y a las condiciones biopsicosociales de cada persona. Entonces va a ser muy interesante definir también el ejercicio físico, ¿no? Claro. Porque fíjate que podemos tener varios ámbitos dentro de ese concepto. Podemos tener el deporte como tal, que incorpora el ejercicio físico con juegos, que siempre hay una competencia, que siempre hay como una parte recreativa, ¿no? Pero sin embargo, no es visto como una actividad recreativa, sino como salud, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar y a desarrollar en el programa. O sea, Miriam, entonces vamos hay dos cosas aquí que creo que son fundamentales. Primero, que me has dicho es algo que me ha causado muy buena impresión, o sea, positiva, porque yo no lo había como, que no, yo siempre he visto la salud como efectivamente el equilibrio biopsicosocial, ¿ok? Hay otros factores, por ejemplo el ambiental, ¿no? El espiritual también, ¿verdad? Pero el ambiental, o sea, que una persona que no cuide el ambiente realmente no es una persona saludable. Así es. Entonces eso me parece un punto que quiero recalcar porque ha sido como un descubrimiento. Exacto. Y muy impresionante, ¿no? Y espero que nuestros televidentes lo tomen en cuenta para ese desarrollo personal, ¿no? Sí. Tienen que cuidar, aunque vivamos en una zona que esté descuidada, que esté sucia, nosotros no ser colaboradores en ese ecosistema. Correcto. Sino todo lo contrario, ayudar a cambiarlo, a mejorarlo para que esté con nosotros. Y ¿no? A proyectarlo, sí. Exactamente. Después, que el ejercicio tiene muchas facetas, o sea, ejercicio no es ponerse a quemar calorías, que es lo que la gente entiende y además quiere. Entonces, ahí sí, que estabas comenzando a explicar, quise que los televidentes tuvieran una especial atención en lo que vas a decir. Entonces, el ejercicio físico tiene como se puede vivir de varias maneras, televidente, y la doctora Miriam ahora en este momento nos va a hablar de eso. Sí, gracias. Evidentemente, con toda certeza, pues también dentro de esa parte de la salud, antes de entrar de lleno al ejercicio físico, es importante también incorporar la ciencia veterinaria dentro del concepto de salud, porque todo lo que suceda en nuestros animales también de alguna manera importa, ¿no? Entonces todo está relacionado, todo lo que nos rodea está relacionado, incluso nuestra ocupación. Entonces cuando hablamos de ejercicio físico nos vamos a encontrar con varios ámbitos. El deporte, ajá. Otro es el ejercicio que es practicado a nivel terapéutico, que es a nivel de para rehabilitar, son una serie de ejercicios que tienen un objetivo que es rehabilitar una función o una limitación o de una capacidad disminuida o perdida por completo. Entonces, en este caso, vamos a ver el ejercicio físico como herramienta de salud. Fíjense que el hombre, el ser humano, no solamente por ser social, el ejercicio físico le ayuda incluso en todos ámbitos, pero vamos a hablar primero en lo biológico, ¿no? En lo biológico podemos decir que el ejercicio físico aumenta a nivel del organismo el flujo sanguíneo y por ahí empiezan a producirse aumenta las células de la sangre y por ahí los glóbulos rojos van produciendo mayor oxigenación porque hay mayor producción de hemoglobina, ¿no? Entonces esa vasodilatación que ocurre en el ejercicio, ese calor que se produce, ayuda a mejorar los mecanismos de termorregulación a través de que favorece la termogénesis, ¿no? Entonces hay muchos efectos que pudiésemos nombrar aquí del ejercicio a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, mejora la mecánica respiratoria, la parte cardiovascular, el volumen sistólico, que pudiéramos enumerar muchísimos, ¿no? Otra de las cosas que produce tanto efectos locales como generales, la práctica del ejercicio físico es la amplitud del rango de los movimientos de las articulaciones, ¿no? Entonces, a partir de que se gana mayor flexibilidad, mayor elasticidad y se evita errores posturales, se corrigen técnicas, entre otras, pero cuando
no lo supervisamos o no lo controlamos y no lo adaptamos precisamente a las condiciones específicas, individuales y las capacidades de cada ser humano, puede resultar riesgoso para producir lesiones. El hecho es de que a veces, y aquí quiero que nuestros televidentes tengan una autorreflexión, porque realmente acudimos a un gimnasio, una de las causas que tú mencionabas era bajar de peso, ¿no? El ejercicio físico desde la antigüedad ha sido practicado por el hombre desde que empezó a buscar el trabajo, a la casa, luego empezó a perfeccionarse, ¿no? Entonces aquí es importante que el ejercicio sea visto como salud y sea para la salud. A veces cuando vamos a utilizar el ejercicio como una sola causa, que es el bajar de peso, resulta que podemos evadir algunas condiciones propias de la persona que pudieran ser pasadas por alto y resultar en lesiones. De hecho, cuando usted acude a un gimnasio o cuando la persona acude a un gimnasio o a un sitio donde va a hacer un régimen, un programa de ejercicio o actividad física, es muy difícil, le hablan sobre algunos antecedentes o patologías anteriores o le preguntan, simplemente es alguien que le funcionó un programa de ejercicio y lo dicta o lo ejecuta a manera general, ¿no? Eso es uno de los primeros errores porque no estamos considerando la edad del paciente, sus capacidades biológicas, sus limitaciones que pudiera tener por alguna lesión anterior en este caso. Entonces, hay factores que antes de la práctica de ejercicio debemos tener en cuenta y en este caso hace que nuestra práctica deportiva sea segura y que se oriente a que sea saludable. Por ejemplo, factores de riesgo biológico es todas las limitaciones o enfermedades que hayamos tenido que puedan influir a la ejecución de los movimientos o técnicas nuevas de un deporte o ejercicio específico. Por otro lado, al ejecutar la técnica, siempre tiene que estar el entrenador o el supervisor pues corrigiendo, porque errores técnicos que se producen en forma repetitiva van a terminar en dolor o lesiones. Y un síntoma que debemos evitar en la práctica del ejercicio precisamente es el dolor. ¿Okay? Excelente, o sea, que es lo contrario, la creencia es que si te duele es que te está haciendo bien. Exacto. Si te duele es que está creciendo el músculo, si te duele, qué sé yo. Sí, pues. Entonces, o sea, Miriam, que si no siempre te tiene que quedar doliendo, por ejemplo, un músculo cuando hiciste un ejercicio para bíceps, para tríceps, para espalda o para pecho, que son los más comunes así, o para piernas, y significar que lo hiciste mal. Sí, puede significar eso o puede significar que hay aumentos. La mayoría de las veces significa que el organismo no se adaptó a esa carga de ejercicio. Exacto. ¿Okay? ¿Y qué es lo recomendable allí? Y lo recomendable allí sería disminuir progresivamente la carga o de inmediato, ¿ok? Ante todo, primero verificar que ese dolor no tenga que ver con una lesión instalada. Exacto. Y de esa forma, la única manera que puede hacer es examinándose, ¿ok? Con alguien especialista en el área. Y en este caso, pues verificando que no hay ninguna lesión activa o aguda, pues continuar sus cargas disminuyéndola, porque obviamente el síntoma dolor significa que en ese momento ese grupo muscular, la articulación o el miembro que estaba haciendo la carga, pues no se adaptó, ¿ok? Ok. Eso primeramente. Entonces, el síntoma doloroso es importante que lo tomemos en cuenta. Y en prácticas erradas de hace muchos tiempos se producía sobre todo ese tipo de umbrales, ¿no? Que llevaban al atleta a los umbrales máximos, produciéndoles las lesiones para luego entonces disminuir la carga al día siguiente. No tiene sentido, ¿no? Porque el rendimiento allí se interrumpe, la mejoría del trabajo muscular y la energía que se produce pues se interrumpe y hay que bajar de lo que se había logrado a un estado menor de exigencia y de intensidad individualmente para evitar la lesión. Cuando esto no ocurre y se sigue trabajando con la misma carga o la misma intensidad, pues ocurre la lesión de una vez, ¿ok?
Entonces, tarde o temprano, aguda o crónica, ¿no? Entonces, sobre todo en deportes donde hay movimientos muy repetitivos o uso de un solo, o se predispone una sola parte del cuerpo, ¿ok? Entonces, tomar en cuenta todo lo biológico. Dentro de esa parte biológica, de esos factores de riesgo biológico, también tenemos que tener en cuenta la edad y el sexo. Hay características individuales por edad, incluso tú puedes escuchar muchas familias, a veces que los papás o algún miembro de la familia practicar un deporte como atleta ya a nivel un poco menos amateur o más competitivo, empiezan a influir en sus hijos a que practican el mismo deporte, pero quizás la antropometría, que quiere decir todas las condiciones de talla, perfil antropométrico del cuerpo y la contextura del niño, a lo mejor no son adecuadas para ese deporte. En medicina del deporte tenemos algo que se llama selección de talentos, ¿no? Que son desde a tempranas edades adecuar o adaptar las características individuales de cada niño de acuerdo a unas mediciones antropométricas a nivel que existen a nivel internacional. Elaborar un perfil antropométrico de acuerdo a las medidas de las extremidades entre miembros, biotipos también que se pueden identificar desde tempranas edades para adaptar y adecuar al niño de acuerdo a sus propias características individuales y fisiológicas al deporte donde más pueda rendir de acuerdo a esas características. Excelente. Amigos televidentes, quiero hacer un énfasis aquí porque esto es algo súper importante. Ustedes, cuando su hijo está pequeño, pueden llevarlo al médico del deporte y él les puede decir cuáles son los deportes que él podría desarrollarse mejor según su contextura física y según sus medidas y su proyección de crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces usted así no pierde 15 años de la vida del pobre niño metiéndolo a ser beisbolista cuando no tiene las condiciones para eso y nadie lo va a firmar. Entonces le van a decir si es bueno para el baloncesto, si es bueno para el fútbol, si es bueno para los deportes de gimnasia, para bailar, para lo que sea. O sea, todos somos buenos para algo, pero no todos somos buenos para jugar en las grandes ligas. Entonces, da mucho dolor ver cómo muchachos que pierden hasta los estudios porque el papá quiere que lo firmen en un equipo de béisbol, cuando ni siquiera tienen las condiciones para eso. Entonces, los médicos del deporte son especialistas en esto. Y si él tiene condiciones, el médico del deporte lo va a poner en las óptimas condiciones desde pequeño. Entonces, es bueno ir al médico, no es bueno hacer las cosas así como inventando, como probando, ¿no? Y ya sabemos que hay médicos especializados en esto, que es una muy buena noticia. Perdona la interrupción, Miriam, pero es que me parecía muy importante decir esto. Claro, eso es excelente y a mí me agrada porque ese énfasis es necesario, ¿no? Fíjate que hay personas que no toman en cuenta que hay deportes, siguiendo en el factor biológico nada más, que hay deportes que producen baja talla. ¿Okay? O que impiden el desarrollo de una talla que se proyecte a nivel de curvas de crecimiento y desarrollo de manera adecuada. Esos son, y por eso en algunas literaturas europeas, donde la medicina del deporte está un poquito más completa y se enfoca de manera integral, consideran que deportes que producen baja talla son la gimnasia artística y el fútbol. Oh. Sí, sobre todo cuando es practicado en niños menores de 12 años, entre 12 y 14 años. O sea que ya la proyección de un niño que se quiera incorporar a estos deportes, pues tiene que ser a partir de los 12 años para una práctica diaria o consecutiva. Eso para evitar que hayan lesiones en los núcleos de osificación por los movimientos bruscos con mucha velocidad y repetición que se ejecutan en ese tipo de deportes específicamente, ¿no? ¿Y el baloncesto? No, todavía no está declarado como productor de lesiones, pero es cierto que cada deporte tiene un riesgo de lesión dependiendo de los movimientos repetitivos y del esfuerzo que hace cada articulación. Tenemos, por ejemplo, en el básquet hay articulaciones que a nivel del proceso de adaptación fisiológica que ocurre con el ejercicio físico
practicado ya como deporte, ¿no? Porque hemos hablado al principio del programa que tenemos diferentes tipos de ámbitos del ejercicio físico. Y estamos hablando ahora del deporte, pero también podemos considerar la actividad física como opción terapéutica y también como opción de salud mental, ¿no? Entonces, claro, ya hablar del deporte como tal es un ejercicio que se hace continuo y que va con miras a ciertos objetivos por un tiempo determinado, ¿no? Pero aprovecho para hacerte una pregunta que estoy seguro que los televidentes tienen. ¿El básquet ayuda al crecimiento? Sí, por eso a esa línea iba, ¿no? Que hay deportes que proyectan más bien la talla y el crecimiento. ¿Por qué? Porque a manera de adaptación fisiológica a los movimientos y a las técnicas de ese deporte, por ejemplo, los saltos, también podemos colocar ahí en ese grupo al voleibol, ¿ok? Ok, buenísimo. A la natación también, ese es mi deporte bandera, claro, en el cual pues si tú me preguntas algo que desarrolle todas las potencialidades musculoesqueléticas de talla, pues te diría esa es la bandera, ¿no? Porque además de eso tiene un riesgo menor de lesión en comparación con esos otros, voleibol y baloncesto. Entonces, voleibol y baloncesto son deportes que por los movimientos y ejecuciones de proyección de saltos, más bien tienen la posibilidad de alargar el tejido óseo a través de la producción de los núcleos de osificación desde tempranas edades, ¿no? Entonces, por eso que mejora la talla. Y es por eso que normalmente desarrollan mayores crecimientos dentro de su perfil, ese tipo de atletas, ¿no? Ahora bien, hay ciertas, como te digo, ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta para que esa práctica deportiva sea segura, ¿no? Y que no redunde en lesiones, sobre todo cuando hay deportes como la mayoría de los deportes de balón que normalmente obligan a que el cuerpo se lateralice. Estamos hablando de béisbol, de deportes de balón pequeños o grandes, ¿no? Softball, baloncesto, voleibol, en donde el atleta ejecuta mayor movimiento de un solo lado, que es el lado donde diestro o el lado donde domina el del deporte. Porque en el deporte pasa algo curioso, que a veces la persona diestra puede terminar siendo el lado dominante en el deporte izquierdo o zurdo, ¿ok? Y viceversa, el zurdo pues mejora la ejecución de técnicas con la derecha en el deporte. Entonces, en este caso, pues, en este tipo de deportes donde se lateraliza mucho y hay todavía, si hablamos del béisbol, que aquí nuestros televidentes son van a ser muy fanáticos y tendrán muchas preguntas en relación a ese deporte específico, pues hay dentro de cada deporte hay posiciones que obligan a tener cierto riesgo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, el pitcher es uno en el deporte de béisbol, en donde la cantidad de lanzamientos y los movimientos repetitivos de un solo miembro, ¿okay? de un solo brazo dominante, pues va a terminar agotando todas esas estructuras, y tanto ligamentarias, articulares, óseas, y posiblemente pues vaya a una lesión con el tiempo, ¿no? También las patologías de la columna vertebral son muy frecuentes, las escoliosis, porque al lateralizar una parte del cuerpo y dominar más un lado del cuerpo que el otro, pues el eje de la columna también se va afectando. Entonces, lo interesante aquí es justamente prevenir estos factores de riesgo, porque los hay, ¿no? Desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista de adaptación, tanto fisiológica o no, porque impiden que un atleta se proyecte en su rendimiento. O cuando ocurre la lesión, por ejemplo en deportes profesionales, pues netamente queda inactivo el atleta hasta que logre la recuperación, la rehabilitación completa de la lesión. Entonces aquí es importante pues considerar todos estos factores para prevenirlas. En este caso, lo que uno recomienda como especialista es combinar ejercicios terapéuticos o deportes que no lateralicen, sino que compensen o fortalezcan el otro lado del cuerpo, como por ejemplo el atletismo, que está incluido en muchas de las preparaciones físicas de estos atletas, y la natación.
volvemos a la natación. Claro. Uno es de bajo impacto y otro es de alto impacto. Entonces va a depender de las posibilidades del atleta y va a depender también del programa de entrenamiento, pero definitivamente debe incluirse. ¿Okay? Buenísimo, sí. Esto es una información muy valiosa para nosotros, ¿no? Porque estamos descubriendo que hacer deporte no es simplemente una cuestión de querer, sí, ni de hacer cualquier cosa, ni porque mi primo practique un deporte, yo practique el mismo deporte, o porque mis amiguitos estén todos en un deporte, entonces yo me meto ahí también. De hecho, uno ve a veces como uno ve que su hijo es malo en el deporte. Pero como es el deporte que a uno le gusta que él practique, uno lo pone ahí, ¿no? Y se forman unos conflictos incluso en la relación paterno-filial bastante grandes, porque el muchacho sabe que no está hecho para eso, pero el papá quiere que ese sea el deporte que juegue, ¿no? Y al revés, muchachos que quieren jugar un deporte porque socialmente todos sus compañeros lo juegan y no sirve para eso. Así es. Entonces, y después quiero recalcar, como tú lo has dicho, a la natación, ¿no? La doctora Miriam Reyes nos está diciendo que la natación es el deporte más completo y que no importa el deporte que realices, a mí además de completo, me parece que todos debemos saber nadar también por seguridad, sí, porque el agua es un peligro siempre, y poder saber salvarte la vida en el agua es algo necesario para cualquier persona, ¿no? Y aparte de todos los beneficios deportivos, de crecimiento, de fortalecimiento que te da la natación. Por último, para ir cerrando, quiero que me contestes, ¿uno necesita estar lesionado para desarrollar una parte del cuerpo? O sea, porque hay gente que dice, yo estoy sano, yo puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Pero no todos tenemos todas las partes del cuerpo desarrolladas. Es lo que quiero preguntarte, ¿verdad? Sí, creo que tu pregunta va dirigida a si hay alguna limitación en la práctica del deporte, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, que yo tengo las piernas muy delgadas o sí, muy anchas, entonces eso debería yo tenerlo en cuenta para practicar un deporte. Definitivamente. De hecho, para nosotros diseñar programas de ejercicios terapéuticos para rehabilitar o para mejorar una condición física, o porque ese es otro de los objetivos del ejercicio, mejorar la condición física y que esta condición vaya a su vez a movilizar una serie de sustancias que son dañinas, por ejemplo, triglicéridos, colesterol, depósitos de glucógeno a nivel de los tejidos, que nos ayuda a producir enfermedades metabólicas como la diabetes. Entonces, en este caso, movilizando todas esas sustancias que se almacenan y transformándolas en energía, pues el deporte ayuda. Pero sin embargo, hay ciertos ejercicios que no los debe hacer ciertas condiciones. O sea, no, primeramente, tener claro que no hay ninguna patología que me limite la práctica del ejercicio. Lo que hay es que adaptar las patologías o antecedentes o condición física particular de cada persona al ejercicio físico, ¿ok? Porque siempre vamos a pensar en producir un beneficio a la salud y no que la salud se ve afectada por la práctica del ejercicio. Por ejemplo, en nuestro gremio médico hay muchos colegas que mandan a hacer ejercicio a las patologías de columna, por ejemplo. Vaya a practicar natación, pero si esa persona nunca ha tocado el agua, como tú dices, que estamos rodeados, la importancia, y la corroboro, de saber nadar, estamos rodeados 3/4 partes de nuestro planeta, nuestra composición corporal es mayoritariamente de agua, pues tenemos que estar bien relacionados con el agua, ¿no? Y que vivimos en una isla. Ah, también, importante. Entonces, estos colegas, algunos, mandan a hacer natación, pero después que la persona entiende que se mete en natación, aparecen lesiones. ¿Por qué? Porque realmente si usted está incorporando técnicas nuevas que nunca se han hecho, movimientos nuevos, y no está supervisado, puede generar más lesión o más contractura o más tensión muscular a esas estructuras que ya vienen lesionadas. Entonces, hay un tiempo de espera, hay unas condiciones específicas para ciertas patologías y hay sobre todo capacidades e intensidades y tipos de ejercicio. Otro ejemplo son los hipertensos.
se ha demostrado que el ejercicio isométrico, que en este caso es el que mantiene una postura, lo ejecutamos cuando levantamos un peso y lo sostenemos. Por ejemplo, eso es un ejercicio donde predomina la contracción isométrica. Ese tipo de contracciones mantenidas en un tiempo es capaz de reaccionar a nivel endotelial de forma anómala en los hipertensos. Produce una respuesta endotelial anómala y dispara las cifras de tensión a partir del minuto. Entonces, los ejercicios isométricos, y vamos a tener diferentes clases de ejercicios, lo que pasa es que el tiempo se nos agota, que son los isotónicos, los isocinéticos, que van contra una resistencia, pero específicamente los isométricos, que no emiten ningún desplazamiento, ningún movimiento, sino simplemente mantener una tensión, incluso pudiera ser mantener nuestras posturas, y en este caso va a ser perjudicial para el hipertenso, o incluso se ha demostrado que grupos grupos de pacientes con antecedentes de hipertensión también generan a nivel endotelial la misma respuesta. Entonces es importante tener en cuenta qué tipo de ejercicio para cada y qué intensidad de ejercicio se va a ejecutar al principio y en cada paciente, ¿no? O sea, las cargas de ejercicio tienen que ser individuales y no colectivas, ¿ok? Eso es una de las conclusiones importantes de todo esto, que tienen que ser individualizadas y en este caso tomar en cuenta factores biológicos, y no hemos pasado de ahí, pero faltan los factores nutricionales y los factores sociales. Y psicológicos también, ¿no? Entonces, dentro de los factores sociales, obviamente, el deporte o la práctica del ejercicio interrelaciona, mejora la interrelación mejora el ser social o digamos la interacción y la interrelación. Entonces, si somos o tenemos niños, sobre todo, que tienen dificultad para relacionarse, el deporte es la mejor opción, ¿ok? La práctica desde el punto de vista social. También forma la personalidad porque enfrentamos trabajo en equipo, ¿ok? Que a nivel psicológico todo incide y va mejorando las relaciones y el trabajo, la cooperación y con eso muchas virtudes empezando desde niños, ¿no? Exacto. Solidaridad, trabajo en equipo, cooperación, agradecimiento o digamos aprender a perder. Exacto, reacción al fracaso, reacción cómo reaccionamos al ganar, ¿okay? O al triunfo. En este caso pues se ponen en juego muchas cosas, no solamente a nivel físico, ¿no? Y a nivel nutricional lo he dejado así de último porque realmente tenemos que ver qué comemos antes de una práctica deportiva, porque todo lo que comemos y en el tiempo que lo hacemos va a afectar el tipo de ejercicio que vayamos a hacer, ¿no? Excelente. Miren, se nos acabó el tiempo. Sí. Pero aquí tenemos pendiente explicar los tipos de ejercicios, la nutrición antes del deporte y ahondar un poquito más en el tema que aún nos faltó del tema físico. Sí. Entonces, te digo que vamos a procurar que vengas a un programa más adelante porque claro, faltaron muchas cosas, ¿no? Sí. Pero espero que ustedes hayan estado tan interesados como yo en este programa porque fue una experiencia muy buena y estoy seguro que muchos consejos de los que salieron aquí ustedes no lo sabían y ahora pueden aplicarlos, pueden mejorar su salud y espero que también los que no hacen deporte, los sedentarios, también se hayan estimulado a comenzar una vida más sana, una vida más dinámica a través del deporte, que puede ser desde caminar 10 minutos o lo que ustedes puedan hasta hacer deporte, la natación, ¿no? Que es el deporte más completo y el rey de los deportes, que ya lo definimos aquí en este programa. Y le damos muchas gracias, Miriam, de verdad, gracias por haber venido a este programa. Gracias a ti, de verdad, y yo muy agradecida de poder llevar un poquito de información, ¿okay? Sí. Perfecto, y ya saben, amigos televidentes, que este programa lo pueden ver en Carivisión los domingos a las 11 de la mañana, en AME 47 los sábados a las 10 de la mañana y luego lo pueden ver en nuestro canal de YouTube la semana siguiente en Viva Mejor RD. Síganos y pueden volver a ver esta entrevista con más detalle y difundirla entre sus amigos para que también tengan esta información. No se vayan, que todavía falta más de Viva Mejor, que tiene más y mucho más para todos ustedes.